en Canadá, camino a Alaska, gente. Re loco sentirnos de vuelta viajando a motorhome. ¿Qué pasó con los planes del barco? ¿Desistimos de todo y nos vamos a recorrer Alaska? Bueno, un poco sí. Quedó todo abierto hasta que volvamos y si volvemos, si está todo ok, bueno, nada, efectuaríamos la compra, que ese es un poco el plan. Nos encantó, así que nada, ojalá siga todo bien. Mari Carmen Contralate. Mari Carmen acaba de ver no sé cuántos osos. Hay una familia de osos acá. Acá. ¡Ay, están los cachorros! ¡Ay, me muero, boluda! Mira. Ay, por favor, abrí. No, boluda, ¿estás loca? No pasa nada, están comiendo. Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu. Y yo soy ese. Durante 5 años viajamos por Sudamérica en nuestro motorhome que construimos con nuestras propias manos y que rifamos el 1 de enero de 2024 para comprarnos un barco y dar la vuelta al mundo. Te invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura. Llegamos. Con pantalón largo, por los mosquitos, está lleno, con buzo largo, todo. Y aparte hace frío. Paramos en este lugar espectacular. Listo el fueguito para arrancar el asado que trajimos. Pero aparte no solo eso. Estamos al lado de un río donde hay muchos salmones, así que no vamos a ir ahora porque ya es tarde. Vamos a comer y por ahí vamos mañana. Hay salmones que se ven así, saltando el río para arriba. ¿Eso está Y ojalá chequeado? veamos osos, porque también es una zona donde se pueden ver osos, así que vamos a estar súper atentos a que no aparezca ningún oso de sorpresa y no lo esperé que Mariana se estaba riendo encima. De hecho, apenas 10 kilómetros de acá es donde acabamos de ver los osos. No, aparte leímos en Overlander que vieron osos hace poco, así que estamos súper atentos a los gatos y súper atentos a que no nos sorprenden, no nos saquen el asado, sobre todo. Claro. Tenemos acá prácticamente el spot de fuego ya estaba armado. Mirá qué pelo te sigue, ¿eh? Vamos a ir a ver el río, que está acá al lado, y porque estamos cerquita, si no, no iríamos solos. La clave en lugares donde hay osos es moverse en grupo y ir haciendo ruido. Por eso voy a ir hablando y voy a ir haciendo ruido para que si hay un oso, se aleje y no se asusten. Si hubiera un oso acá, lo escucharías, lo verías las ramas moverse. No hay nada, está todo muy quieto, hay mucho silencio. Bueno, vamos haciendo ruido. Vi muchas películas de osos, sé más de lo que creía sobre osos. Nada, no sé tanto, pero no me asusta, no es un animal, por más que... Hay una cuerda. Bueno, hay un río ahí. Mira qué lindo. Paisaje canadiense, ¿eh? No, estoy mirando nomás que estar re atento al todo el entorno, que no hayan ruidos, no hayan ramas que se muevan, no haya nada. Quiero ver, vamos a ver la cascadita para ver los salmones. Esta acá nomás la escucho, está acá cerquita. A la izquierda. Igual se puede ir con el... Está lleno de mosquitos. Pero por suerte, no apareció ningún oso. Muy importante lo que tiene Mari en la mano. ¿Qué es eso? El Contame. spray de osos. El bear spray. ¿Qué alcance tiene? Sí. Está No me- más vencido que la mía. No sabemos si está vencido, pero bueno, lo tenemos acá. Esto es así. Primero hay que sacarle esta cosita que es la cosa de seguridad. Esta tirita negra. que es la Saquémosela. que- Bueno, yo te diría que no, porque si no, corre riesgo de activarlo sin querer. Esto hay que slide off, o sea, hay que correrlo para atrás. Sí. Y algo muy importante que es, uno tiene que poner así la mano, ¿no? Sí. Porque lo más normal que uno agarre el aerosol es así. Ah, y lo tapes con el dedo y te Lo tape salpique con para el atrás. dedo, es así. Está haciendo poner ruido. el dedo índice Sí. acá y con esto hacer a la Es muy distancia. difícil, boludo, re poco Sí, es muy ergonómica. poco intuitivo. Es una queja que yo tengo para hacerle a los fabricantes de No, aerosoles. pero hay otros distintos, no son todos iguales, me parece. Bueno, ese es Bueno, dar spray, listo. Acá estamos más asustados por los mosquitos que por los osos, porque la verdad que hay miles, millones. De hecho, Tremendo. estadísticamente, el animal que más humanos mata al año en el mundo es el mosquito. Mucho más que los osos. De hecho, no hay muchos ataques de oso, no es común. El oso no es un animal agresivo. Salvo que lo encuentres en una situación Lo sorprendas. que lo sorprendas o una de dos, bueno, hay varias situaciones. Si hay ataques es más normal recibir de un grizzly que de un oso negro. El oso negro no es agresivo. Y aparte es vegetariano también. Come carne pero también es vegetariano. El oso grizzly igual acabamos de ver que también es re vegetariano. Es re vegetariano, estaban morfando comiendo todas las flores. flores, sí. Pero bueno, las situaciones donde uno puede recibir un ataque de oso son de que el oso se esté yendo a invernar y todavía no haya consumido las calorías necesarias para invernar. Entonces justo antes de que sea invierno y ya estén al límite para meterse a invernar y si todavía no comió lo suficiente puede estar bastante desesperado buscando comida y puede ser un problema encontrártelo al oso.
La segunda es que lo sorprendas, que el oso se asuste cuando te ve. O sea, no te espera, no sé, está en un sendero comiendo, vos vas caminando y de repente lo sorprendes al oso y no te escuchó venir y se asusta y ahí puede atacarte porque se asusta. Entonces por eso se dice que hay que ir haciendo ruido cuando va caminando en un sendero, hay que ir hablando, de hecho hay unas campanitas acá muy comunes que se usan para eso. También se pide ir en grupos, o sea, según el peligro que haya de encontrarse con un oso y según el tipo de oso con el que te puedas llegar a encontrar y la situación, incluso en algunos lugares es ley que vayas en grupos caminando, porque entonces en grupo el oso no te va a atacar porque te ve una cosa grande, te juntas todos, haces y ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? y ve algo grande y no te va a atacar porque sabe que sos más grande o más fuerte que él, o piensa eso, que no lo sabe porque no lo somos. La otra situación complicada con la que te puedes encontrar es que el oso esté con los cachorritos. Entonces, si es una osa y está con sus cachorritos, es muy probable que quiera defender a sus cachorritos. Entonces, si vos te acercás a un cachorrito o estás muy ahí, muy como merodeando, muy por la zona, puede que la madre quiera salir a defenderlos si se ve amenazada. Entonces, en definitiva, a los cachorros no hay que acercarse. Pero bueno, recién estuvimos al lado de ellos con los cachorritos y estaban como en otra, como si nada. Por ahí están muy acostumbrados a la ruta, a los autos pasar. Esto es más que nada cuando te los encontrás en el wild, haciendo un trekking, haciendo en la montaña, muy aislado de todo. Ahí es como que tenés que tener mejor sabida cada situación con la que te puedes encontrar. Ahora mira, Guille ya empezó el fuego al toque, ni lo dudó un minuto. Aparte con el fuego también. No podemos otra cosa que el fuego, chicos. Sí. Espero que espanta a los mosquitos, ¿no? El humo. Queremos. Nos compramos unas ribs ayer para hacer, pensando que íbamos a encontrar este lugar. ¿Sabes lo que está pasando? Yo les digo algo. Cada vez que con Guille compramos algo para la parrilla, aparece la parrilla, aparece el lugar para asar. Así que esa es la clave. Hay que tener cosas para la parrilla ese. Claro. Siempre listo. Siempre listo, está bien. Guille acaba de encontrar pelo de oso, acá enganchado en una rama, les voy a mostrar, pero bueno, después descubrimos que no era pelo de oso, que era esto que crece en estos árboles, es como una especie de... Había como un bollo así, tipo de suelto en el piso, enredado en una rama, nada, obviamente parece pelo de oso, ¿ves? Pero así, pero mucho más grande. Pusimos a pensar y ver si había otra cosa que pudiera hacer y si encontramos todas las ramas estas con esta pelusa. ¿Qué es esto? Que no me sale ahora cómo se llama. Que después se pone negro. Si encontrás esto, no vas a decir que no es un pelo de oso, ¿no? Re parece. Así que bueno, nada, por eso te descubrimos que no era. Rico, si le falta un toque. Pinta, la carne ya está lista, está dentro de la camioneta. Vamos a comer adentro porque hay una cantidad de mosquitos. Y aparte tenemos miedo de que vengan los osos a comernos la carne, así que vamos a ir a comer adentro. Acá estamos con Guille incursionando en los marshmallows calientes, así asados. Yo nunca había comido así. Yo tampoco, así que... Yo veía, digo, esto será una pavada, pero la verdad que... Vamos a ver. Quiero vivir la experiencia marshmallow. Emoción, pero con esto me voy a comer el tronquito, boludo, si lo hago ahí. ¿Vos No. con ese? Bueno, sacar... No, lo hice con otro. No, se te va a caer a la bosta. ¿Vos sí? Ay, qué divertido. Ay, sí, esperá, no, aparte esto se hace así. Claro, Sentado en el tronquito, así. Y con una charla de fogón. Pero mirá que ese tronco tenía hormigas, boludo. Bueno, pero tenía hormigas, tampoco. No tiene nada. Dale, Chilu, come el marshmallow. No me dé más vuelta. Come el marshmallow. Mira, Mari. ¿Te gustó, Mari? Toda la boca llena de... Está buenísimo. Es mi primer marshmallow y ahora entiendo por qué la gente ¿Viste? hace esto. Yo también. Yo decía, qué pavada esto, poner el cosito ahí en el Yo fuego. no entendí todo. Esto- Aparte no tiene, así los comés solos y no tienen gusto a nada, es una porquería. Son espectaculares. Señora, cómprese marshmallow, ármese la fogata. Está buenísimo. No se vaya de esta vida sin hacer esto. No. Para que lo haga. Un palito, no, había un palito más chiquito. Uy, no. ¿Hay otro? Sí, está lleno. ¿Hay otro? No sé si es que está quemado. ¿Pero lo guardaron? No entiendo. Pará. Reaccionando al marshmallow. Papá, yo ya había comido marshmallow antes. Así Bueno, siempre había comido todo. Chilu ya había hecho todo. pero este marshmallow está en especial muy rico. Buenísimo. Está más rico que el que había comido. Lo tenés que pasar.
Se te tiene que Muy dorar, no se cremoso. te Yo tiene que realmente no había comido marshmallow tan bueno como este. Una locura. Es una crema adentro, así crocantito por afuera con gusto a leña. Y una crema adentro súper esponjosa. Una locura. No, claramente este marshmallow es mucho mejor que lo que había comido. A fuego, mucho más rico. ¡Ay, se me entendió! Se carameliza todo por afuera. Tiene un caramelo así con gusto a leña. Una locura. Y adentro Y adentro toda una crema así esponjosa, es una locura. Qué vicio. Para terminar la noche, brindamos con Baileys, que trajimos en la petaca. Qué noche, mejor no puede ser, ¿eh? Asado, marshmallow, ahora una petaquita de alcohol. Esto es como un montón. Si fueran los mosquitos sería perfecto. Además son las 10:30 de la noche. Increíble, ¿no? Está la claridad que hay. Yo voy a aprovechar a hacerle una pregunta a los chicos, ya que estamos acá, en un momento de fogata y en un momento tan especial, en este momento del viaje. ¿Qué sienten en este momento antes de entrar a Alaska, estando tan cerquita de Alaska? No sé si terminamos de ser como muy conscientes de que estamos llegando a Alaska. Porque, bueno, nada, para nosotros llegar a Alaska siempre fue algo que soñábamos, por supuesto. Pero lo sentíamos en un momento tan lejano, tan loco, decir, cuando te convertís en viajero, si es que te convertís en viajero, está esto de normalizar mucho la frase de, sí, quiero unir Ushuaia con Alaska. Y creo que en esa repetición que uno hace, no termina de ser consciente realmente de lo que significa unir Ushuaia con Alaska. Dos puntas del continente que están en extremos opuestos, a miles de kilómetros, y que tenés que pasar por muchas cosas, por muchas experiencias, por muchas cosas que no te esperabas en tu vida para llegar a cumplir ese sueño. Creo que ahora que estamos tan cerca, la verdad es que no sé hasta dónde terminamos de caer en la cuenta. Porque bueno, al mismo tiempo también viajar se convierte en tu estilo de vida, se convierte en tu nueva realidad, y bueno, es parte del viaje avanzar y llegar a lugares. Pero definitivamente sí, Alaska tiene un condimento especial, tiene una emotividad diferente y sin duda yo creo que a medida que nos vayamos acercando vamos a ir como cada vez sintiéndonos más emocionados, más ansiosos y más felices de haber llegado al objetivo. Hace un tiempo atrás, mirando videos viejos, porque estaba armando un videito, encontré las imágenes de cuando estuvimos en Ushuaia. Y me acuerdo que en aquel momento dijimos, bueno, Ushuaia, ahora, Alaska andás a ver cuándo, porque esto fue mucho tiempo atrás. Y ahora que estamos cerca es como que todavía yo no termino de caer en la cuenta de que ya estamos en Canadá y que estamos cerquita. Así que cuando caiga les cuento. Lo derretí. ¡No! Mirá. Mirá, hice como un churro de marshmallow. ¿Querés? No, mirá. ¿Cómo no comes eso? ¿Cómo piensan que se van a sentir después de llegar a Alaska? ¿Si va a haber un vacío o no? ¿O cómo continúa la historia? Nuestra idea siempre es, lo repetimos, es vivir viajando. Entonces, Alaska lo planteamos como un hito más súper importante, pero como fue Ushuaia, como fue Ecuador, como fue entrar a Estados Unidos. Y de hecho ya estamos pensando cosas para hacer después de Alaska, porque la idea es ir disfrutando de los lugares y planear lugares nuevos. Hay un montón de lugares en el mundo para recorrer, así que lo nuestro por lo menos no se termina acá en Alaska. Mucha gente que nos escribe por ahí por las redes nos dice, chicos, ya están por llegar a Alaska y después de Alaska, ¿qué? Y yo, la verdad es que no, nosotros de nuestro lado no nos hacemos esa pregunta porque nos queda mucho todavía. Así que a la respuesta de ¿y después de Alaska qué? El resto del mundo. Mucho, muchísimo. Existe un viaje después de Alaska. Obvio. Existe una vida entera después de Alaska. Imagínate, todos los que llegan a Alaska no es que se les termina la vida ahí, ni el viaje, ni la aventura. Todos siguen. Es cierto que mucha gente se plantea como ese viaje, ¿no? Es decir, a Ushuaia con Alaska, que está bien, es súper válido. En nuestro caso lo vamos tratando de plantear de otra manera, incluso por nosotros mismos, para que nuestra expectativa no se vea, como decís vos, con un vacío una vez que lleguemos ahí a Alaska. Es como que, bueno, buenísimo, va a ser un hito importante. Hay mucho mundo por conocer. Naturalizamos que va a haber Alaska otra cosa, claro. sí iba a ser un destino Sobre más un destino súper más, importante, claro. súper relevante, pero que es un destino más. Es un destino más de los tantos otros que tiene el mundo para conocer. Sobre todo por tener amigos como ustedes que han conocido Claro. todo el mundo, entonces es como que si hay un montón No, de es que ya tienen, obviamente ya tienen destino con nosotros. O sea, Claro, donde además- estemos, se suman. El barco Además, nos parte del viaje va a ser destino con ustedes. Claro. ¿Saben cuántos kilómetros hicieron más o menos hasta ahora?
casi 90.000. Sí. Mirá, Sí. qué Casi bárbaro. 90.000. ¿Y nosotros cuánto Qué hicimos con loco. MB? Nosotros llegamos a hacer con nuestra MB más de 92.000 kilómetros. Estás re loco porque nosotros no fuimos a Alaska. Claro. Pero dimos tantas vueltas, estuvimos 5 años viajando con la MB y dimos tantas vueltas, hicimos tantos recorridos que hicimos muchos kilómetros. Y aparte, si ustedes piensan, nosotros llegamos hasta Ecuador, hasta la línea del Ecuador y volvimos. O sea, si Claro. vos duplicás esa distancia, Exacto. es llegar a Sí, sí, Alaska o sí, sí, incluso claro. más, porque entre medio hicimos muchas vueltas. Pensar que estuviste en Ushuaia y ves todo el mapa y de repente estás acá arriba llegando a Alaska es como un montón, Es viajándolo en motorhome, ¿no? Sí, Obviamente. sí, sí. Y sobre todo también porque Alaska no es un destino, no sé, uno no se va de vacaciones a Alaska. Entonces hay como Bueno, mucha depende. fantasía. El chess team se está yendo de vacaciones a Alaska. Bueno, pero no es lo normal. Sí, sí, sí. Entonces uno tiene como muchas fantasías también respecto de qué es Alaska, qué hay en Alaska, qué vamos a vivir en Alaska, qué vamos a ver en Alaska. Y bueno, nada, esa es una gran incógnita, pero porque quiero sorprenderme. Quiero vivir mi propia experiencia. Y si tienen que decir cuál es el país que más les gustó hasta ahora, Yo creo que si vamos a tuvieran que coincidir decir. con Mari. Sí. Ay, qué presión. Bueno, decimos Sí. a las 3. Ah, dale. Dale. A ver, cuenta 3. ¿Ya lo tenés? Creo que sí, no Bueno, sé si vamos a decir el no mismo. importa, bueno. 1, 2, 3. tres. Ecuador. ¡Ah! Ecuador ha sido un país que sorprendió a tanta gente, a Sí. tantos viajeros, y quedamos todos tan enamorados Sí. de Ecuador en todo sentido. Ecuador lo que tiene para el viajero es que al ser un país pequeño se recorre fácil, es económico además, entonces esto también es tentador. Y por el otro lado encontrás destinos muy contrastantes en pocos kilómetros. Entonces tenés montaña y playa quizás a 400 kilómetros y eso está Menos, buenísimo. Sí, yo creo que además sorprendió esto que dice la Sí. Chilu, ¿no? Sí. Un país que nosotros pensábamos pasarlo de largo rápido y tuvimos casi 6 meses De verdad. y nos hicimos quedar más tiempo. Bueno, si quieren saber más de Mari y Guille y los chicos de la ruta, pueden ir a seguirlos y verlos en su canal de YouTube. Les vamos a dejar acá y en la descripción para que tengan el enlace directo. Y se suscriben porque estamos muy cerca de llegar a los 50.000 No, seguidores. para mí, para cuando salga este video, ustedes ya van a haber llegado Ya a los lo vamos a 50.000. haber Entonces Pero estamos muy suscríbanse para cerca llegar a los 100.000. de llegar a los 100.000 seguidores. Ahí está, esa es la actitud. Estamos yendo al río, se puso a llover, estamos yendo a ver salmones saltar, si tenemos suerte. El río está súper cargado, estuvo lloviendo toda la noche. No sé qué tan fácil va a ser para los salmones saltar con tanta corriente. El punto es que buscando indicaciones nos acaba de avisar un señor, un trabajador de acá, que tengamos cuidado porque hay osos grizzlies. Así que nada, estamos ahí con el bear spray y vamos súper atentos, sí, se supone. Pero yo no sé si con tanta corriente saltan. Están en Hay el horno. gaviotas, hay pájaros volando. Ah, es verdad. Sinceramente no vemos ningún salmón saltar, pero yo creo que este lugar justamente uno viene a ver los salmones, donde pescan salmones, porque saltan las cascadas para arriba y de hecho generalmente los osos vienen a pescar también acá. Pero yo creo que con tanta corriente por la lluvia no están saltando, supongo yo, por ahí hay mucha corriente en contra para saltar. Pero sí que hay menos corriente acá cuando Claro, o sea, ahora hay mucha más corriente que ayer. Ayer este río estaba mucho más tranquilo. Lo vimos allá arriba del río, estaba tranquilo, ahora hay mucha corriente. Wow, no sé. Sí, hay más corriente. Nos vinimos al puente, a ver si en el puente vemos algún salmón, pero la verdad que sigue habiendo mucha corriente. Mucha corriente. Y también a ver si vemos algún oso, pero bueno, qué lindo lugar. Me parece que nos vamos a volver sin haber visto ni salmones ni osos. Hay mucha corriente, está muy alto el río y no creo que nada de todo eso ocurra hoy. Y seguimos camino rumbo a un glaciar, pero antes paramos a ver otro glaciar, que es este que está acá atrás. Se llama el Glaciar del Oso o algo así, ¿no? El Glaciar del Oso. Bear Glacier, el Glaciar del Oso. Y justo de este laguito está un poquito lluvioso el día. Chilu, Está re lindo, lástima que llueve, pero está re lindo el lugar. Creo que desde que hicimos nuestro viaje por la Cordillera Blanca en Perú, que fue como en noviembre del año pasado, es que no veíamos así montañas con tanta nieve y tanto glaciar y tan lindo. re lindo. Y después de quedarnos un rato en este lugar espectacular, seguimos camino hacia nuestro próximo destino, el Salmon Glacier. Los paisajes de Canadá no paraban de sorprendernos. Esto se ponía cada vez más lindo. Antes de llegar, paramos en el pintoresco pueblo de Stuart para averiguar un poco más del recorrido.
En nuestro camino debimos cruzar la frontera y queríamos saber qué trámites teníamos que hacer y sobre todo si íbamos a poder volver a entrar. Es alucinante este pueblito. Llegamos al pueblito de Stuart, es el pueblito al que tenemos que llegar antes de ir al glaciar que estamos yendo, al Salmon Glacier. Espectacular. Y lo más loco es que ahora estamos yendo a averiguar al Visitor Center porque parece que tenemos que dar aviso que vamos a ir a este glaciar porque vamos a estar saliendo de Canadá y vamos a estar ingresando al territorio de Estados Unidos, vamos a estar ingresando a Alaska para poder ir a este glaciar. Así que vamos a entrar a Alaska por primera vez. Después volvemos a entrar a Canadá, o sea, el camino, como les muestro acá en el mapa, sale de Canadá, entra un poquito a Alaska y se vuelve a meter en Canadá. Locura de lindo este pueblo, estoy enamorada de esta zona, de este lugar de Canadá y de hecho me hace acordar muchísimo a un lugar donde yo vivía en Nueva Zelanda. Yo tuve un año viviendo en Nueva Zelanda y viví la mitad del año en la isla sur y la mitad del año en la isla norte. Y en el primer lugar que viví en la isla sur era un pueblito muy cerca de Milford Sound y el pueblito se llama Tianau y es muy parecido a esta onda, a este estilo, así muy entre montañas. Bueno, todos esos pueblitos de esa zona son todos así muy metidos, encajonados entre la montaña, muy lindo todo. Y después de pocos kilómetros entramos a Alaska por primera vez. Muy loca esta situación, pero estamos llegando a Alaska en este momento, gente. Porque como les contábamos, para ir a este glaciar hay que pasar, hay que entrar a Alaska y después volver a entrar a Canadá. Así que me bajé a preguntar acá en el border crossing, porque claro, cuando nosotros ahora estamos entrando a Estados Unidos, acá no hay ningún tipo de control, porque es una entrada que después tenés que volver a salir, así que no le dan importancia en Estados Unidos. Pero sí, cuando volvés a Canadá, hay que pasar por el border crossing. O sea, te hacen chequeo de customs y, por lo que entendí, migraciones también solo chequean que estés legal en Canadá, nada más. O sea, no te estampan ni nada. El punto es que fui a preguntar porque nosotros tenemos un visado que es una exención de visa. Nosotros supuestamente no necesitamos hacer el trámite de visa porque tenemos visa estadounidense y porque entramos en avión. Esto, lo raro es que cuando entremos de vuelta estamos entrando en auto, entonces tenemos miedo que nos hagan un problema porque la visa nuestra es para entrar en avión. Le pregunté y me dijo, mira, si vos estás legalmente en Canadá en este momento no pasa nada, cuando entres vas a ser legal. Así que solamente chequeamos que esté todo bien, pero no estampamos ni nada acá, me dijo, así que anda tranquila. Crucemos los dedos que así sea, porque después cambia la gente, ¿viste? Cambia la... claro. ¿Se va a comer el señor? Con esa visa no pueden entrar, ¿viste? Sí. Vamos a arriesgarnos a ir al glaciar y volver. Y esperamos poder volver a entrar en Canadá, si no nos quedamos en Alaska. Vamos, venite a Alaska. En 3, 2, 1, estamos en Alaska. Y así es como llegamos a Alaska, gente. Estamos en Alaska. Es muy loco, es muy loco. ¿Alaska? Nos colamos en Alaska, gente, nos colamos con los chicos de la ruta en el viaje a Alaska. Esperamos poder volver a Canadá, esperamos que no nos falle nada de los cálculos y bueno, vamos al glaciar, que está espectacular el día. No es tan lindo como este. No es tan frío Alaska, ¿eh? No es tan frío Alaska como nos imaginábamos, la verdad que estamos disfrutando tanto este viaje, no saben lo agradecidos que estamos con nuestros amigos Mari y Guille por darnos la oportunidad de poder estar acá en este momento. Y nos cobijaron y nos dieron aposentos. Y nos bancan y todo, y nos incluyeron en su viaje, unos genios, una generosidad enorme de su parte que es incalculable. Sí, lo más, chicos. ¿Qué dice? Sobre todo la humildad. Sí. Sobre todo la humildad. Porque si hay algo que hay que destacar es la Es humildad. la de los humildad. chicos. Les agradecemos un montón. Es lo mínimo que queríamos que nos reconozcan de esta manera públicamente, porque bueno, nos lo merecemos. Así que ya saben, si todavía no nos están siguiendo, vayan a seguirlos en nombre nuestro para agradecerles este viaje que estamos haciendo. Si bien el cruce por Alaska fue corto, nos dio un pantallazo de lo que se vendría más adelante. Este pueblito fantasma nos pareció tan pintoresco como Stuart, si no más. Ya estamos del lado canadiense nuevamente y ya estamos llegando al glaciar. Miren lo que es este lugar. Alucinante. Wow. Nos vamos a acercar por el camino hasta como para allá arriba, para poder verlo bien desde arriba el glaciar, porque se llega bien arriba. Después no se puede seguir por el camino para adentrarse bien porque hay nieve todavía, pero bueno, nada, está espectacular este lugar. Cada minuto y cada día alucinamos más
con Canadá y Alaska. No se pueden creer estos paisajes, estos lugares. Zarpado, ¿no? Ese glaciar, larguísima parte. Estamos re cerca. Unos 37 kilómetros de ripio más adelante, después de recorrer innumerables curvas y cornisas, finalmente llegamos al Salmon Glacier. Miren el lugar alucinante al que llegamos. Esto se pone cada vez mejor, cada vez más lindo. El día está espectacular, no podemos creerlo. Lo más lindo es que no hace frío para nada. Estoy en busito, pero podría no tenerlo y da lo mismo. Hay un toque de airecito así fresco, pero está tan lindo. Estos son los momentos en que con Ezequiel decimos, ojalá tuviéramos nuestro motorhome y no lo hubiésemos rifado y estuviéramos acá con nuestro motorhome y todos nuestros equipos deportivos y ahora podríamos bajar el glaciar, hacer una travesía con nuestro equipo de hielo y no sé, hacer algo así. Probablemente nos quedaríamos 2 días, 3 días acá en esta zona haciendo algunos deportes. Pero bueno, igual estamos felices de estar acá simplemente disfrutando de estas vistas. Pero la realidad es que tampoco estamos acá con nuestro motorhome, pero por elección propia nuestra, porque no queríamos perder el foco de nuestro principal sueño, que siempre fue la de comprarnos un barco y dar la vuelta al mundo. Así que no podíamos dejar que nuestro proyecto se empañara por miles de otras cosas que nos gustan hacer y viajes que disfrutamos y estilos de vivir viajando, ¿no? El motorhome nos encantó, lo disfrutamos un montón y decidimos darle un corte finalmente para poder cumplir nuestro primer sueño. Y nada quita que después de dar la vuelta al mundo en barco no volvamos a la vida de motorhome, porque es probable que sí, porque lo disfrutamos muchísimo. Después de 5 años de haber viajado en motorhome, estaba bien ya encarar nuestra vida en barco. Así que estamos cada vez más cerca de eso, cada vez más cerca de ese sueño también. Y estuvo bueno hacer este corte en este momento de nuestra etapa de compra del barco, antes de tener el barco, porque hace que hayamos podido venir acá con mucha más libertad y mucho menos anclaje y preocupación por un barco que por suerte todavía no tenemos, porque si lo hubiésemos tenido que dejarlo en algún lugar seguro, complicado, solo, en épocas que justo está por empezar la época de huracanes. Hay un montón de situaciones que nos hizo tomar la decisión de haber venido a Alaska sin tener todavía el barco. Bueno, nada, cuando volvamos a Puerto Rico y al Caribe, la idea es ya tenerlo y ya empezar a navegar. Pero estamos contentos de estar acá así en esta situación. Muy graciosa la plantita, que es como si fuera una gata peluda. Que tenía muchas ganas de pisar la nieve después de haber estado tanto tiempo sin pisar nieve. Qué linda sensación. Y una aventura más para el Chess Team, que Chilu se animó a ir a buscar agua, porque agua más pura que esta, amigos, no vamos a conseguir. ¿Está rica? ¿Está fría? Nada. Cuidado. No, me dio miedo que me patine nace y se vaya, boludo. Ay, sí, a mí también. Yo lo repensé y dije, Chilo me va a tirar el vaso. Te juro que dije, se le va a resbalar. Rico, se me mojó la mano después de tener tanto grip. ¿Está buena? Está buenísima. Glaciar. Helada, riquísima. Qué rica agua pura. Ay, qué rico. Tiene gusto a hielo. Sí, está espectacular. Vamos a almorzar. Hermoso. ¿No? Con esta vista increíble. Espectacular. Una pasta al lado del río. Ya quedó los restos. Ah, sí. Siempre llego tarde a filmar la comida. Nunca filmás la comida cuando está presentada. Ahora, Siempre Ya llego ves, cuando terminamos. Todos los platos sucios, toda la mesa desordenada. nosotros abatidos por la comida que te tiramos así. Esta es la real banda. Yo no tanto porque Comimos una pasta muy rica con esta vista tan espectacular, este fondo acá tan lindo de este lado y tan lindo de este lado. No se puede creer dónde estamos. Y tan lindo de este lado. Bueno, también. Te odio. Ay, ¿cómo haces ahí abajo? Así nos sirve el café. Qué ritmo, ¿eh? Qué lujo, este paisaje y ese que baila. Y aparte estás que café, mirá. Esa. Este café. A ver si me gusta que nos sirvan el Aquí, café. uy, ¿por qué todo? Qué servicio, viejo. Este glaciar es uno de los más accesibles del mundo por tener un camino para cualquier tipo de auto, que te acerca para apreciar sus mejores vistas. Siendo el quinto más grande de Canadá, es un remanente del período glaciar, originado hace más de 14.000 años.
Si estas tomas les gustaron, tienen que saber que a veces conseguirlas no es tan fácil como se cree. Pero el que no arriesga, no gana. ¿Y estar acá? Sí, llegó. ¡Qué cagazo! Llegó. ¡Ah! ¡Cagando! Tuvimos a esto de perder el dron. No llegaba, no tenía batería, nos hacía alarma por todos lados, estaba todavía arriba del glaciar. Bueno, logramos hacerlo llegar, lo hicimos llegar al camino allá, lejísimos, para que por lo menos aterrice a esta altura y que aterrice en el camino y no en el medio del bosque. Y porque si cae ahí lo podemos ir a buscar, aunque haya que caminar 1 kilómetro lo podemos ir a buscar. Bueno, así que lo hicimos venir todo por el camino hasta que finalmente llegó con el último respiro. Qué nervios. Pero bueno, las tomas creo que valieron la pena. Y así es como después de un largo descanso, un exquisito almuerzo y un casi accidentado vuelo de dron, decidimos seguir camino. Yo me siento constantemente en una película. Siento que estoy en todas las películas de Alaska y Canadá que hay en mi vida. Todos los documentales, todo. En el camino de vuelta pasamos por el mirador Fish Creek, donde con un poco de suerte veríamos a los osos pescar salmón que nadan río arriba para deshogar. Dice que no se puede caminar por la ruta porque es común que pasen los osos por acá, que hay que ir por este sendero. Vamos a ir por esta pasarela a ver si vemos osos y salmones. Suelen estar acá los osos pescando salmones. Dicen que no es justo la temporada ahora, que empieza en un par de semanas, pero bueno, por ahí tenemos suerte y los vemos, porque nos falta mucho. Este gusanito, en medio del... La cosa es que estamos de vuelta en Alaska, en la parte de Alaska, volviendo del glaciar. Ahora vamos a pasear por acá y después vamos a volver para Canadá. Mirá, están todos tan canadienses, me encanta. Falta el look canadiense. Yo también estuve buscando mi camisa cuadriculada o campera, pero no conseguí todavía. Pero ya la voy a conseguir. A mí me encanta ese look aparte, queda muy bueno. Ni un solo salmón. Ni un salmón, ni un oso, no hay nada. Ya llegamos al final del recorrido, el lugar espectacular de lindo, pero nada. Miren nomás, más allá del paraíso que están observando en este momento, miren el castor llevándose la rama, qué cosita más tierna. Miren, ahí se está haciendo el castor su represa. ¿Y si la lleva? ¿No le gustó? ¿Se está llevando la rama a otro lado? Y así es como estuvimos un rato largo viendo cómo los castores armaban su embalse. Impresionante la represa que armaron. Miren el tronco de este pino. O sea, no van a ver la escala porque yo no estoy al lado del pino, pero es impresionante, es enorme, enorme. Para que se den una idea, el que está ahí al lado es un pino normal. El tamaño de ese es gigantesco. Miren lo que es. Está acá nomás, está al lado. Decididamente no vamos a ver ni osos ni salmones porque no es la época todavía. Faltan como 2 o 3 semanas para que lleguen y parece que son bastante puntuales. Es a partir de una fecha específica y de ahí en adelante y faltan 2 o 3 semanas. Así que no los vamos a ver lamentablemente. Ay, se va a cruzar con la hormiga. ¿Qué es eso? ¿Es un 100 pies mínimo? Sí. Míralo, baja. Es muy gracioso como hace. Boluda, mirá. Ay, qué tierno. Una ternura. Me dio mucha ternura. Sí, mira, se va a encontrar con ese que está ahí. Todo Está lleno. no, hay 2. Mira, les voy a mostrar la escala de esto porque son mínimos. Este celular tiene muy buen zoom. Esto es un dedo, mira. Pero miren el tamaño chiquito del bichito. Se juntaron varios acá, mirá. Reunión de gusanos. Mirá. No, esta postal es demasiado linda. Y seguimos viaje de vuelta hacia Canadá. Se viene una
pequeña tormenta, así que esperemos que sea medio pasajera y mañana sea lindo el día para seguir camino. Kenia no tiene nada, me parece. Mega temporal. Mirá cómo se viene ahí. Estamos llegando de vuelta al borde de Canadá, donde tenemos que hacer, presentarnos para customs, o sea, para aduana. Y nada, de salir de vuelta a Estados Unidos. Lo loco es que esta entrada a Estados Unidos no tiene chequeo, o sea, de migraciones ni de nada. O sea, no tiene control de ningún tipo, ni de entrada ni de salida de Estados Unidos. Este borde, claro. Es como una entrada ilegal. Nos encantaría poner esto de título y de miniatura en el video. Entramos ilegal, pero no nos vamos a arriesgar porque nunca sabemos cómo nos puede jugar eso en contra. Como decía Susana Jiménez, ¿no era? Plin, plin, plin. Unidos. Así que bueno. Estamos plin plin. Esa es la cuestión. Ah, tormenta. No, vamos a tener ojo del huracán. Después de millones de preguntas, nos dejaron pasar muy tranquilamente, por suerte. No sé si muy tranquilamente, porque fueron millones de preguntas. Muy serio el señor, muy poco amigable. Pero no, bueno, no es formal. Yo creo que es formal. Sí, yo creo que es una formalidad. Pero no pensamos que ni siquiera iba a ser formal la Claro. cosa. Como que pensamos que iba a ser un trámite de presentar los pasaportes y nada más. Y hasta me pidieron las vacunas de los gatos que no me la pidieron en la primera frontera de Vancouver. Una cosa rarísima. Menos mal que tenemos todo en regla, todo bien. Que uno va tranquilo, pero igual es como que. Sí, me preguntas si teníamos drogas, armas, alcohol, animales, productos animales. Nos preguntó de dónde veníamos, hacia dónde íbamos, las visas que teníamos, todo. Pero bueno, igual no entró ni siquiera a chequear el sistema. Con el celular chequeó. Sí, Bueno, chequeó con el celular. Por suerte nos dejaron pasar de vuelta, bueno, la verdad que hubiésemos estado complicados si nos dejaban del otro lado. No teníamos acceso a ningún otro lugar del mundo que no sea eso. Y esta aventura sigue, pero en el próximo episodio. No te lo pierdas.